Agradecemos la participación de los invitados. Nos acompaña el expositor Raúl Núñez, don Enrique Aldunate, a quien le pedimos, se incorporó Enrique, ¿no? Sí, acá estamos. Ah, no había visto a Enrique, cuya intervención quedó trunca porque tuvimos problemas en la sala. Ministro de Justicia habló un poquitito. Y quiero dar las gracias a la Fiscalía, a la Defensoría Penal Pública, que nos acompaña el día de hoy. Y al Ministerio de Justicia, que ahora sí nos acompaña. Entonces, el objeto de esta sesión es continuar la discusión de este proyecto de ley. Solo faltaba parte de la exposición del profesor Aldunate. Después vamos a abrir una ronda de consultas y luego vamos a votar en general el proyecto para poder fijar plazos e indicaciones, que esto ya va a ser en el mes de marzo. En razón de lo expuesto, señor secretario. La cuenta, señor presidente, es bien sencilla. Es un oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, Miguel Landero, mediante el cual informa que, por acuerdo de los comités, se autoriza a esta sesión, a esta comisión sesionar en el día de hoy. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. No habiendo palabras solicitadas, se ofrece la palabra en puntos varios. No habiendo puntos varios, entramos a tratar el objeto de esta sesión y le damos la palabra al abogado señor Enrique Aldunate. Don Enrique, tiene usted la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. Y bueno, agradeciendo nuevamente la posibilidad de poder contribuir con algunas opiniones respecto a este mensaje del Ejecutivo, digamos, que se propone esta honorable comisión. Solo quisiera, solamente para contextualizar, retomar muy sintéticamente lo que alcancé a decir la sesión pasada para que digamos, darle algún nivel de coherencia a esto. La primera cuestión que decíamos es que estamos de acuerdo, en principio, con esta idea de plantear una reestructuración de la tipificación vigente en el Código Penal chileno de la asociación ilícita, ¿ya? Y esto naturalmente está asentado en aquella idea, no solo desde el punto de vista del cuestionamiento que se hace a la actual técnica empleada para la tipificación de esta forma especial de criminalidad, sino que también está vinculado un poco a la realidad práctica del desarrollo de jurisprudencia en relación al tipo penal de la asociación ilícita. Y a ese respecto yo citaba muy brevemente que hay un fallo rector de la Sala Penal de la Corte Suprema ya del año 2008 que en definitiva en la Corte, muy sintéticamente, voy a entregar una minuta escrita de todos modos a esta comisión donde está, digamos, para quien quiera profundizar o revisar más estos alcances, pero en síntesis lo que decía la jurisprudencia de la Corte Suprema es que debe quedar siempre en el ilícito de asociación ilícita deslindado o delimitado aquellos supuestos de coautoría o codelincuencia, es decir, o ese transitorio consorcio para delinquir. Es decir, una primera cuestión esencial en este asunto es delimitar bien cuándo estamos en presencia de una distribución de funciones dentro de un plan colectivo de coautoría versus cuando efectivamente se está en presencia de una organización en la cual se deben dar ciertos, digamos, elementos. Y la Corte Suprema en ese fallo decía, naturalmente, la forma jerárquica, que se da como una cuestión, un objeto, digamos, una vocación para proyectar la comisión de ciertos delitos, una sostenibilidad en el tiempo y naturalmente contar con elementos de, por así decirlo, de recursos o medios que le permitieran, digamos, a esta estructura un desarrollo. Y en ese contexto, naturalmente, eso explica por qué ha sido tan bajo el rendimiento de la figura que actualmente, digamos, contempla el Código Penal en esa ley. Otra cuestión que se comentó muy brevemente era que, naturalmente, cuando el legislador adopta una decisión política criminal de por qué razón se selecciona una determinada conducta o por qué razón se justifica, naturalmente, la decisión de unir, digamos, en forma autónoma y separada a las asociaciones criminales, bajo esta variante de asociación genérica para cometer delitos y eventualmente una forma cualificada cuando se proyecta a cometer crímenes, es que naturalmente se debe atender un poco al bien jurídico que está en juego en esta cuestión. Y ahí naturalmente la cuestión, señalábamos en la sesión anterior, la cuestión no es pacífica, se discurre, por así decirlo, en aquellas posiciones que justifican la intervención punible en este ámbito en relación a la doctrina de la autotutela del Estado, es decir, el delito de asociación criminal lo que ofende es precisamente el propio poder del Estado, su primacía en cuanto a institución política y jurídica, ¿ya?
como contrapartida, naturalmente, a esta tesis, digamos, surge la doctrina italiana, la doctrina del orden público, en la cual tiene un alcance más restringido, y se dice, se castiga la asociación criminal, en palabras de Antonio Licey, porque en definitiva lo que se está dañando con este tipo de actividades es el buen ajuste y la marcha regular de la vida social, y la armónica y pacífica coexistencia de los ciudadanos en el contexto del Estado de Derecho. Es decir, eso es sinónimo de paz pública y por eso se justifica incriminar estas estructuras delictivas. Y frente a estas tesis, ya modernamente cierto sector de la doctrina dice, mira, en realidad la justificación para castigar a una asociación criminal está vinculada a aquella tesis de la anticipación, es decir, la tutela penal de bienes jurídicos, según la cual esta asociación criminal constituye, frente a estos delitos proyectados por la misma, una fuente de peligro incrementado, que reduce en consecuencia las barreras inhibitorias que significa la pena para estos miembros de la organización. Y por lo tanto, digamos, al gozar de impunidad, se facilita justamente la realización de estas conductas. Entonces, esa es como una combinación, digamos, de cuáles han sido las justificaciones que podrían justificar razonablemente esta incriminación. Y otros, más derechamente, dicen, mira, en realidad la organización es un peligro abstracto. Y como el legislador ha convivido históricamente con los delitos de peligro, en realidad aportar una forma de incriminación bajo este concepto no resultaría problemático. El punto es que el legislador tiene que dar una respuesta razonable y justificada de por qué toma tal o cual decisión. Y al menos, digamos, lo que se trata es tener un panorama esclarecido acerca de lo que está en juego en esta ley. Ahora bien, en cuanto a las tendencias de regulación, dijimos muy brevemente, hicimos un repaso más extenso a la anterior, todos los proyectos de codificación a partir del año 2014, 2015, presidente Bachelet, 2018 ahora nuevamente el gobierno del presidente Piñera, también en la primera versión del Código Penal del presidente Piñera, asumen esta variante de castigar naturalmente las asociaciones delictivas y criminales. Es decir, esto no es una novedad al menos en el consenso de los, digamos, las propuestas legislativas que se han hecho con miras a sustituir el Código Penal chileno. Por lo tanto, eso no parece extraño, es una regulación que también uno encuentra en el derecho comparado. El caso más nítido y fácil de ver es la situación española, que ha generado debate precisamente por los contornos que tiene esta asociación criminal con el fenómeno del terrorismo en España, por ejemplo, porque ahí se considera también al terrorismo como una forma cualificada de asociación criminal, es decir, existe esa cuestión. Y ahí yo recordaba un poco que, si bien esto es una cuestión distinta, cuando en la doctrina comparada, Roxin plantea una hipótesis de autoría, que es la autoría en virtud de los aparatos organizados de poder. Roxin, ¿qué es lo que dice? Digamos, más allá de la distinción nítida que hay que hacer, que la autoría y la participación es una cuestión, el punto es que hay una cosa bien interesante. Roxin dice que hay una forma de autoría que se da, o una forma de autoría inmediata que se da cuando existe una estructura. Y ahí ustedes pueden apreciar, honorables diputados, que existe, digamos, un consenso bastante nítido cuando uno está en presencia de una organización. Y los casos paradigmáticos son precisamente las organizaciones estatales. Roxin dice, no cabe duda que esta forma de autoría inmediata en que el hombre del escritorio se vale de ciertos sujetos que son ruedecillas fungibles de ese aparato de poder, puede cometer el delito a distancia y naturalmente la estructura está bien definida. El autor se aprovecha de ese marco estructural para cometer delitos. Trágicamente, Chile no tiene que recurrir muy lejos para ver ejemplos. La DINA y la CNI son ejemplos paradigmáticos de una organización estatal que proyecta con la comisión de delitos. En la Alemania nazi lo fue la Geheimstaatpolizei y en la Unión de Repúblicas Socialistas, naturalmente, la KGB. Entonces, estructuralmente el concepto de la asociación criminal existe, digamos, paradigmáticamente a nivel estatal. Pero también la pregunta que cae es si eso se puede replicar sin más a las actividades que desarrollan los particulares. Y en ese contexto, naturalmente, la respuesta que se ha dado en el derecho comparado es que eso es perfectamente posible. Se trata siempre de delinear esos contornos y se proyecta a ciertas formas de criminalidad. Y por eso nos resulta extraño que en el caso chileno, con la evolución de la legislación, la asociación ilícita contemplada en el Código Penal tuvo varias proyecciones. Y vemos que, por ejemplo, y esto es una cuestión que el proyecto no se hace cargo de establecer un criterio unitario, nosotros subsiste en Chile, digamos, una regulación de la asociación ilícita para el tráfico de drogas, artículo 16, una figura equivalente en el artículo 28 en la ley de lavado de activos. Lo mismo ocurre con la ley de seguridad del Estado y también eventualmente con las hipótesis de trata de personas. Entonces, todas esas formas... Se escucha mal. ¿Ahí sí? Enrique, ¿ahí sí? Que se escucha mal. ¿Ahí sí? ¿Me escucha mejor?
Disculpe, secretario. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ahí sí? Ya. Entonces, Sí, lo que parece que- perdón. Ahí se escucha, ¿cierto? ¿Ahí sí? Sí, Ya. Entonces, lo que sí, les ahí decía yo perfecto. era que, en definitiva, falta una visión más unitaria del problema y resolver todas estas formas, digamos, autónomas o hipótesis autónomas que existen de asociación delictiva que están dispersas en diversas leyes especiales. Entonces, conceptualmente, en términos sustantivos, no hay ningún problema en resolver el problema de esta figura genérica, por así decirlo, o figura base de la asociación delictiva, es decir, esa organización que proyecta cometer delitos. Ahí había una observación muy interesante que tomábamos nota del profesor Bascuñán en el sentido que no podía existir una antinomia entre esa nomenclatura del simple delito y el crimen. Es decir, el tipo básico debe referirse a delito y si se cometen crímenes, naturalmente esa va a ser una figura agravada, por así decirlo. ¿Ya? Ahora bien, en términos procesales, esto ya es otro mundo aparte en el proyecto. ¿Por qué? Porque en definitiva, las técnicas especiales de investigación, si bien es absolutamente razonable que de una vez por todas se regulen en el Código Procesal Penal y no esta dispersión que existe, digamos, en las leyes especiales de qué técnicas se aplican o qué reenvío hacemos, por ejemplo, a la ley de droga para su utilización. Eso es enteramente razonable. Pero lo que aparece un poco discutible es que eventualmente la técnica de especial de investigación se aplique sin más a toda clase de crímenes o simples delitos. Eso obliga necesariamente a adoptar una decisión político-criminal y establecer, ya sea en relación al bien jurídico, ya sea en relación al cuantum objetivo de la sanción o de la pena, establecer en qué casos se puede utilizar estas técnicas de investigación. ¿Por qué razón? Porque esto va a llevar que en la práctica se use y abuse este tipo de técnicas para obtener objetivos que son bastante insignificantes versus lo que realmente, digamos, es lo que al menos el proyecto en su telos pretende, digamos, realizar. Entonces, hay una primera cuestión, y esto también saco colación, me tocó hace años participar en la propuesta de reestructuración del polémico siempre delito terrorista. Y a propósito de las técnicas de investigación que se introducían como regla general en una propuesta que elaboró el profesor Héctor Hernández con la profesora María Inés Horvitz, lo que se dijo es que las técnicas especiales se aplican al delito A, B, C, D y E, y a ningún otro. Y eso naturalmente justamente para evitar que esto sea utilizado para conductas que su lesividad puede ser bastante insignificante en comparación a otra clase de delitos. Entonces eso es un tema muy relevante, no puede quedar abierto, eso tiene que ser un número clausus. Ahora bien, dentro de estas técnicas naturalmente están bastante hace rato asentadas en nuestra legislación. Está el agente encubierto, el agente que eufemísticamente se llama revelador y naturalmente las otras técnicas, naturalmente las formas de intercepción de comunicación, la entrega de vigila, etcétera. Pero lo que parece problemático siempre, al menos esta es una visión personal del problema, es el agente revelador, ¿ya? Si bien ha sido incorporado, como dijimos, a nuestro ordenamiento, esto es una cuestión que se ha criticado mucho, ¿ah? Y naturalmente es si en virtud de estas actuaciones especiales es lícito para el Estado la provocación de la realización de delitos. Ese es un tema complejo. Y en ese contexto es que, en definitiva, si es esa idea o eso es compatible, por ejemplo, con el principio de legalidad que debe inspirar las investigaciones del Ministerio Público. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, en la doctrina alemana esto se ha debatido mucho y en realidad se dice y se critica que tanto el agente provocador como el encubierto, al estar exentos de la obligación de informar al sospechoso testigo que tiene derecho a guardar silencio, estos siempre van a vulnerar, por ejemplo, el principio del nemo tenetur, que está en nuestro artículo 19, número 7. Es decir, el principio de autoincriminación, digamos, se desvanece. Otro, desde el punto de vista, quizás incluso nuestra propia regulación que tenemos en Chile, el artículo 195 del Código Procesal Penal, con mucha modestia, pero es una disposición bastante útil y que es bastante expresiva de la filosofía de la reforma procesal penal, prohíbe de manera absoluta todo método de investigación o de interrogación que menoscabe o coarte la libertad del imputado para declarar. Y luego señala, se prohíbe en consecuencia cualquier forma de engaño. Y eso, en la práctica, no se entiende o no se ve cómo puede tener compatibilidad con la pretensión de un agente que hace delinquir a otro para obtener eventualmente la evidencia de la realización del delito. Es decir, el Estado proyecta cometer un delito para castigar a otro. Eso
es, en términos de Estado de Derecho, una cosa bastante difícil de compatibilizar. En definitiva, se trata de que naturalmente se debe fijar un estándar moral mínimo que debe satisfacer el Estado en la labor persecutoria. Y en general, cómo se vincula con los miembros de la comunidad. Eso es un tema de suya relevancia, ha sido archidebatido y es un tema que creo yo que hay que detenerse a examinar eventualmente. Ahora, desde el punto de vista de esta apreciación, naturalmente es que si subsistiera eventualmente la figura del agente revelador, eventualmente, y con la finalidad de evitar los montajes, eventualmente la introducción de pruebas que son, digamos, derechamente falsas, y vaya que eso no tengo que escarbar mucho para ver la experiencia que ha tenido Chile en la materia, en el fondo, en esos casos lo que se hace muchas veces es establecer una cláusula denominada de entrampamiento, que es la que ya establecía uno de los proyectos de codificación que se presentó en el año 2014 y que precisamente, en definitiva, cuando se produzca este ardid, este engaño, alguna legislación, y derechamente en el derecho norteamericano existe, digamos, al imputado que resulta condenado o eventualmente se le hace una imputación en base a este engaño, dice la regla legal es que cuando existe este ardid, esta persona está exenta de responsabilidad criminal. Y eso naturalmente es una cuestión también polémica, también que se puede debatir, pero es una forma de establecer un mínimo, una salvaguardia respecto de la legalidad y de cuál es la orientación que deben tener las investigaciones en estas materias. Entonces, a grosso modo, digamos, la opinión a legislar sobre estas materias, en mi visión personal, es favorable, pero naturalmente esto requiere algunos ajustes. Y también ajustes sistemáticos. Por ejemplo, a ustedes, esta honorable comisión, le tocó legislar acerca de los delitos informáticos. Y ustedes recordarán que esa propia propuesta legislativa establece una regulación que es en algunos puntos bastante asimétrica con lo que se está proponiendo acá. Entonces, ¿de qué manera se puede establecer una legislación coherente y sistemática si por un lado está caminando una propuesta de delitos informáticos que busca una finalidad en relación a estas técnicas de investigación, y por otro lado esta propuesta, digamos, creo yo que mejora un poco esa propuesta inicial, y de qué manera estas se conectan y hay un nivel de coherencia? Entonces, lo razonable es que todo esté en el Código Procesal Penal y que todas las leyes especiales eventualmente se remitan a eso. Eso es, presidente, lo que yo quería opinar. Muchas gracias. Muchas gracias a don Enrique Aldunate por su exposición. La sumamos también a la exposición del profesor Raúl Núñez en la sesión anterior. ¿Se ofrece la palabra a las señoras diputadas y diputados respecto a esta materia? ¿O ha quedado medianamente claro? Yo creo que las 4 o las 3 posiciones, yo creo que nos dejan medianamente claro, sobre todo el tema de las técnicas especiales, que va a ser objeto de debate en particular, la circunstancia del catálogo de delitos específicos respecto de las cuales se puede aplicar, también es una materia que debemos discutir en particular. Así que agradecemos a todos. Yo quisiera dejar constancia en el acta que nos acompaña la subsecretaria subrogante, doña Mónica Naranjo de Justicia, con sus asesores. Y no habiendo palabras respecto de los profesores, las intervenciones de los profesores Núñez y Aldunate, les queremos agradecer su participación, y tal como está citado en la tabla, vamos a proceder, señor secretario, a votar en general este proyecto. Perfecto, espérame, de inmediato, presidente. Les quiero proponer a las diputadas y diputados que el plazo para proponer indicaciones sea la segunda sesión ordinaria del mes de marzo. Diputado Orsini, usted tiene la palabra. No, solo decir que creo que llegó el ministro de Justicia. ¿O no? ¿Te parece mucho? Puede ser el hermano, pero es cierto. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes. Presidente, estaba en otra comisión, me disculpo por haberme atrasado, pero aquí estaba muy bien representado por este equipo. Pero aquí estamos acompañando. Gracias. Muchas gracias, ministro. Muy buen ojo, diputado Orsini, siempre atenta. Me parece muy bien. Entonces vamos a proceder a votar en general, y también les quiero señalar que para la segunda sesión ordinaria del mes de marzo vamos a fijar como plazo, si estamos de acuerdo, para poder proponer indicaciones e iniciar la discusión en particular. De más está decir
mientras el secretario... No estoy listo, ¿eh? Perfecto. Pero además está decir que tanto la Fiscalía como la Defensoría Penal Pública y también la Subsecretaría y, por cierto, el ministro van a acompañarnos también para orientar la votación en particular de manera permanente. Así que quiero agradecer mucho a la Fiscalía y a la Defensoría. ¿Vamos a proceder a votar entonces, señor secretario? Perfecto. Votación en general del proyecto de ley en estudio, boletín 13.982. Diputado Alessandri. A favor. A favor, diputado Alessandri. Diputado Calisto. Diputado Calisto. Diputado Díaz. A favor, secretario. A favor, diputado Díaz. Diputado Fuenzalida. Diputado Fuenzalida. Diputado Out. A favor en general. A favor en general. Diputado Moreira. A favor, señor secretario. A favor, diputado Moreira. Diputado Orsini. Secretario, quiero fundamentar mi voto. Por cierto. ¿Puedo? Sí, por cierto. Sí. Gracias, presidente. Quiero partir desde algo que creo que es consenso de todas y todas en esta comisión, y es que en Chile existe el crimen organizado, y el crimen organizado es una amenaza seria, tanto para la democracia y la vida de las personas. Es importante comenzar por este diagnóstico, insisto, que creo que es plenamente compartido por los miembros de esta comisión, para evitar así posteriores caricaturas cuando se hagan críticas a este proyecto, como lo hemos hecho en otros proyectos en materia de seguridad. Como siempre, nuestras críticas han sido honestas, y lo son porque hay buenas razones para estar en desacuerdo con un modelo de seguridad que ya por décadas solo ha mostrado fracasos y fracasos. Yo sé que incomoda un poco hablar de esto, porque la solución fácil, la que cree que todas las respuestas están en el Código Penal y en el Código Procesal Penal, es la que nos tiene aquí. Años de vender humo es lo que nos tiene aquí. Y digo todo esto, presidente, para hacer un llamado a que nos tomemos de una buena vez el problema en serio. Y cuando digo esto, no estoy diciendo que este proyecto necesariamente vaya a resultar una mala ley. Insisto, el crimen organizado existe en Chile, es una amenaza seria para la democracia y para la vida de las personas. De lo que tengo serias dudas es de si este proyecto es, en definitiva, el instrumento adecuado para enfrentar este problema. Y lo digo porque los fenómenos delictivos son muy complejos, actúan de diversas maneras y son afectados por distintos factores, donde el derecho penal y la posibilidad de una condena es solamente uno de ellos. Hay otras maneras de afrontar la organización delictiva. Yo estoy convencida de que sí, y como lo he dicho en otras comisiones, este tipo de delitos tiene ciertas particularidades que tienen que entenderse, y una de ellas es que se actúa como una empresa, en donde las personas pueden ser reemplazadas, donde las personas pueden incluso trabajar desde fuera del país. Entonces, lo relevante acá es poder combatir el negocio, es cortar las cadenas de suministro, es cortar los salarios, es cortar las coimas que se pueden hacer. Entonces, presidente, miro con mucha preocupación en este proyecto, porque si bien creo que es importante modernizar el delito de asociación ilícita, y creo que es importante revisar los instrumentos que tienen las policías para enfrentar el crimen organizado, me parece que el aumento de penas, el aumento del ámbito de aplicación de un delito, la disminución de barreras para usar medidas intrusivas que dañan fuertemente los derechos de las personas, creo que merecen un poquito más de cautela a la hora de ser aplicados, y por eso, presidente, yo me quiero abstener de esta votación en general, porque si bien creo que hay que avanzar porque es una problemática real, quisiera poder ser parte de la discusión particular, ver cómo podemos mejorar este proyecto, y si sale bien de esta comisión, mi voto será favorable en la sala, y si no, será desfavorable, así que me voy a reservar el derecho de pensar y de votar luego en sala después de la discusión en particular. Eso, presidente, mi voto es la abstención. Gracias. Ya, diputado Orsini se abstiene. Diputado Pardo. Diputado Pardo. Diputada Parra. Señor secretario, también una corta fundamentación. Efectivamente, yo comparto que la orientación del proyecto tiene cuestiones que son bastante discutibles.
Sin duda compartimos con la diputada Orsini que el negocio y el patrimonio de las organizaciones criminales son lo que tenemos que abordar con mayor profundidad, pero sin embargo también creo que es necesario que discutamos el tema, que avancemos en perfeccionar la legislación, y espero que con las indicaciones podamos mejorar sustancialmente la orientación que el gobierno le dio a este proyecto, así que mi voto va a ser a favor. Diputada Parra, a favor. Diputada Santibáñez. Presidente, yo también voy a ser muy breve en mi explicación. Yo no puedo votar a favor de este proyecto porque lo consideramos no solo exagerado, sino que desproporcionado, presidente. Sabemos que además la ley 20.000 contiene muchas de las sanciones que estamos hablando, y me voy a sumar a los argumentos de las dos diputadas que me antecedieron, porque son los mismos argumentos que tenemos nosotros. Efectivamente es el patrimonio donde se debe atacar. Por lo tanto, para no redundar más, voy a votar en contra, presidente. En contra. Diputada Santibáñez. Diputado Torrealba. Diputado Torrealba. A favor, presidente, y quiero fundamentar mi voto. Estoy a favor de este proyecto porque en este proyecto no solamente, presidente, se está hablando del clásico crimen organizado. Tiene que ver con que el delito se modernizó y la legislación se quedó en el pasado. Tiene que ver con actualizar las herramientas que tenemos para perseguir al crimen organizado, que no solamente es el narcotráfico. Es más, en la ley de narcotráfico que estamos viendo en la Comisión de Constitución, se están estableciendo todas estas herramientas que, por su intermedio, presidente, han mencionado la diputada Santibáñez y la diputada Orsini, que me parece que son las herramientas correctas para perseguir el crimen organizado. Pero es evidente que dentro de la discusión general de la modernización de la persecución del delito, es evidente que se deben generar nuevas estrategias desde el punto de vista más macro. Lo otro tiene que ver con el micro, con cómo atacamos cada uno de los negocios en su particularidad para desbaratarlos. Pero hoy día necesitamos estas normas generales. Y me parece extraño la abstención o el rechazo, respetando evidentemente la votación de cada uno de ellos, pero me parece extraño el no entender de que hoy día el crimen organizado nos sobrepasó y hace rato, y nos ha demostrado este año muchas veces esa situación. Y por lo tanto, espero que en la discusión en particular, presidente, podamos tener esta lógica de que esto es una legislación general que nos va a permitir atacar lo particular, porque tenemos que crear nuevas formas de atacar el delito en su conjunto, que evidentemente migró hacia una estructura de delito mucho más compleja de lo que era antes, y que evidentemente el Código Penal de nuestro país no tiene las herramientas para poder atacarlo. Así que, presidente, voto a favor, y ojalá tengamos una discusión en general que nos permita el poder crear esta herramienta que es evidentemente necesaria. Diputado Torrealba, a favor. Diputado Urrutia. Diputado Urrutia. Diputado Leiva. Yo, presidente, también voy a fundar mi voto. Claramente el poder aprobar en general la idea de legislar la modernización del delito de crimen organizado es algo necesario. Además, es una señal que como Parlamento tenemos que dar. Yo ahí difiero, siempre diferimos de nuestras compañeras y compañeros, pero los vendedores de humo somos nosotros. Pues nosotros formamos parte de esta comisión, nosotros formamos la ley, nosotros somos quienes con valentía y fuerza tenemos que dar señales a la ciudadanía de que vamos a trabajar en este tema. Y no me cabe ninguna duda de que en la discusión en particular, con las propuestas de todas y todos los diputados, vamos a poder mejorar este proyecto de ley, limitándolo a algún catálogo de delitos específicos, pero es necesario también dar señales con valentía, porque esto va a ser objeto de críticas muchas veces por parte de aquellos que se oponen a todo, que todo lo critican, y que el prisma con el cual ven todos los proyectos muchas veces es en la vinculación con lo que eventualmente pueda llegar a orden público. Yo soy un convencido que nosotros tenemos que ser capaces de avanzar en seguridad ciudadana, distinguir nítida y claramente la problemática que tenemos en temas de orden público, en donde ideológicamente tenemos profundas diferencias con el gobierno, pero particularmente este proyecto es necesario
modernizar. Yo comparto con la diputada Orsini la circunstancia que hay que avanzar en los delitos de comiso. De hecho, un proyecto de ley hemos presentado y también le queremos pedir al Ministerio que le dé urgencia. Somos varios autores de esa moción, partiendo por la diputada Orsini, para poder mejorar el comiso y de todas maneras a poder atacar el delito como marco empresarial, que es el como tiene hoy día. Yo voy a votar a favor, presidente. A favor, presidente, gracias. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Resultado de la votación: 7 a favor, 1 en contra y 1 abstención, señor presidente. Aprobado en general el proyecto que moderniza los delitos que sanciona la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación. Boletín 13.982-25. Muchas gracias, presidente. El señor ministro de Justicia, don Lalo Raín, nos pide la palabra al señor ministro. Gracias, presidente. Muy breve. Quiero, en primer lugar, agradecer no solamente la votación, sino que el debate y la discusión que se ha producido entre los propios integrantes de esta comisión, diputados y diputadas, la participación del Ministerio Público, de la Defensoría Penal, también la de los académicos, Antonio Bascuñán, Raúl Núñez, Enrique Aldunate, porque me parece que, como ocurre en las buenas discusiones parlamentarias, se abren enfoques nuevos, se ven perspectivas distintas y eso contribuye a mejorar y perfeccionar el proyecto. Pero en lo sustantivo, yo veo que hay bastante acuerdo en los dos ejes centrales de este proyecto. Uno, el que dice relación con la necesidad de perfeccionar y modernizar el delito de asociación ilícita. Aquí el planteamiento que nosotros hemos hecho no es simplemente aumentar las penas, no es eso. Aquí se ha modernizado, se han abierto distintos escenarios, incluso alguien podría decir que en algunos casos se han bajado las penas. De manera que el eje es modernizar el concepto de lo que es la asociación ilícita, había consideración, como lo han dicho varios diputados y diputadas, del incremento del crimen organizado. Ya no es solo algo que ocurría en el narcotráfico o en el ámbito de delitos terroristas, donde había necesariamente organización. No, esto se ha expandido a otros niveles delictuales y para eso es necesario primero tener claro de qué estamos hablando cuando hablamos de asociación ilícita, de qué estamos hablando cuando hablamos de crimen organizado, que es algo respecto a lo cual tenemos que reaccionar. Ese es el primer objetivo. Y el segundo es respecto de esa situación, como los instrumentos habituales no han dado cuenta de cómo combatir debidamente a este tipo de delitos, los que son propios o producto de acciones de crimen organizado, es que se buscan técnicas especiales de investigación. Y este es el otro eje central que no es norma sustantiva del derecho penal, sino que son normas procesales del ámbito del procedimiento penal y que están tomadas y fundadas en normas que hoy día existen, como la ley 20.000, la que está regulando las actuaciones frente al narcotráfico. Estas las hemos adoptado, las hemos precisado y hemos buscado una regulación objetiva porque tenemos que entender que esto no solo se circunscribe a esos dos delitos ya mencionados, sino que es una cuestión que debemos extender y analizar. Por lo tanto, en la discusión creo que se ha hecho bastante claridad en esto y también advertimos que hay antecedentes nuevos. Se ha traído a colación el informe del 2014 que tendremos en consideración nosotros también para incorporar en algunas propuestas relacionadas con la discusión particular que queremos aportar. Hemos oído atentamente las opiniones de quienes han intervenido, a los que ya me refería, y vemos que hay posibilidades de avanzar en lo que es la historia ficticia aplicable para agentes encubiertos y reveladores. Creemos también que es importante diferenciar las técnicas especiales de investigación aplicable para todo delito de aquellas que son aplicables para la criminalidad organizada. También advertimos que es posible incorporar en nuestra legislación una regulación de medidas de vigilancia acústica, con especial énfasis en el registro remoto de sistemas informáticos. Por mencionar algunas normas que creo yo podemos incorporar por nuestra cuenta en el ámbito de las indicaciones particulares. Yo creo que en ese espíritu reitero el agradecimiento a la forma como se está discutiendo esto, a comprender la necesidad de regular. Creo que no hacerlo
es un mal camino, es una mala respuesta a la demanda ciudadana de generar una nueva forma de enfrentar al crimen organizado. Y pienso que en el ánimo y en el espíritu en que está la inmensa mayoría, yo diría que la totalidad, aunque algunas votaciones aparecieron negativas respecto del proyecto, creo yo que al final del día no hay dos opiniones en que tenemos que seguir enfrentando de una manera distinta el crimen organizado, y este proyecto que ha presentado el Ejecutivo va en esa línea, por supuesto perfectible, y eso es lo que esperamos hacer en la discusión particular. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Ha pedido la palabra la diputada Maricela Santibáñez. Diputada Santibáñez. Sí, presidente, yo de verdad creo que uno, lo voy a hacer con la mejor animosidad, no estamos por detenerlo todo, no sé si malinterpreté sus palabras, presidente, pero eso de no avanzar en nada, todo lo contrario, creo que nosotros estamos por la persecución total, absoluta, de frente al narco, pero no creemos que esta sea la forma. Es simplemente esa es la opinión respecto de este proyecto. El tema del lavado de dinero, el tema de los activos, el tema de cómo se define una organización criminal, cómo se define una asociación delictiva, que no terminemos con los estudiantes. Es eso, presidente. No queremos tampoco yo no pretendo que mañana o que hoy se caricaturice a través de esto. Lo que más queremos es ir en contra, sin duda, del narco, pero de la forma que corresponde y pensando en lo que ya tenemos, una ley 20.000 que efectivamente sanciona esto. Lo digo porque las palabras vuestras yo no las recibo bien. Decir que no queremos avanzar en nada me parece injusto. Gracias, presidente. No, todo lo contrario. Gracias a usted. Yo creo que estamos en la misma línea. Tal vez se malinterpretó, cada uno puede interpretar como estime el caso pertinente. A mí me parece importante avanzar en una discusión en general de un proyecto tan relevante como este. Y además, desde ya, le vamos a ir solicitando, como planteaba la diputada Orsini, al señor ministro de Justicia y también al ministro del Interior, él nos pueda recibir, ministro, para poder solicitar urgencia un proyecto de ley que ha preparado la diputada Orsini y varios otros miembros de esta comisión, a fin de que le pueda dar urgencia al tema del proyecto de comiso, que yo creo que es re importante, señor ministro. Entonces, si desde ya usted nos puede fijar una audiencia para ir con los mocionantes a solicitar esta urgencia. Además, es una moción que encabeza y desarrolla la diputada Orsini, pero que ha sido suscrita de manera transversal por los miembros de la comisión, señor ministro. Presidente. Sí, por favor. Encantado de conversar del tema, tal cual lo señalé cuando se presentó el proyecto y hubo algunas informaciones o alcances respecto de ese tema. Nosotros tenemos en el proyecto de nuevo Código Penal incorporada una regulación bastante completa del comiso, ¿no? El comiso, obviamente, tal cual hoy día está, no da cuenta de todo el problema y hay que hacer una regulación bastante completa del mismo, que está, como digo, y ustedes la van a poder apreciar en tan pronto este código sea presentado. Nosotros, por razones de otras circunstancias, lamentablemente no hemos podido darlo a conocer. El proyecto está listo hace ya algún tiempo y usted va a poder apreciar cómo resolvemos este tema. De manera que, respecto de la idea de resolver el comiso de una manera distinta, hay pleno acuerdo. Conversemos de cuál es la instancia para poder ver cómo se resuelve, porque en eso podemos también intentar algún consenso y lo podemos conversar en una reunión que ustedes nos soliciten. Encantado de conversarlo, y por cierto con el ministro del Interior también, o como quieran. Muchas gracias, ministro. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Presidente, yo estoy pidiendo la palabra hace mucho rato. Disculpe, Maite, no la vi. Sí, presidente, también. Disculpe, tiene la palabra la diputada Orsini y luego el diputado Parra. Gracias, presidente. Quiero sumarme a las palabras de la diputada Santibáñez. Yo comencé mi intervención diciendo que efectivamente el crimen organizado existe, que es una amenaza para nuestra democracia y para la vida de las personas, para evitar las caricaturas posteriores de que acá hay personas que simplemente quieren oponerse a todo porque pareciera ser un deporte. No lo es. Tenemos una mirada distinta de cómo enfrentar el problema y eso es parte de nuestro debate democrático y preferiría que no se hicieran caricaturas, presidente. Totalmente acuerdo, diputada. En segundo lugar, quisiera mencionar que la promesa de un nuevo Código Penal la venimos escuchando desde que se dictó el Código Penal. Ya muchos gobiernos llevan haciendo esta promesa y la verdad es que no podemos abstenernos de
legislar sobre el Código Penal esperando que se legisle sobre el Código Penal. De hecho, esta misma discusión sobre este proyecto de ley con ese marco no tendría ningún sentido porque estamos legislando justamente para modernizar un delito que está en el Código Penal como es la asociación ilícita. Entonces, presidente, yo creo que no corresponde patear la discusión del comiso hasta la discusión del nuevo Código Penal, porque sabemos que puede tomar muchos años y el problema es hoy día y es urgente. Así que yo quería sumarme a su solicitud y, bueno, aprovecho de saludar al ministro por su intermedio, presidente, y agradecerle que nos haya acompañado el día de hoy. Y quiero sumarme a sus palabras y solicitarle que, ya que está aquí, ojalá nos pueda conceder a los diputados mocionantes de este proyecto, que estamos todos acá en esta comisión, que nos pueda recibir para explicarle el proyecto y ver si podemos acordar una urgencia, ojalá para tramitarlo de inmediato después de este proyecto de ley, ya que versa sobre lo mismo. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputada. Oye, quiero aclarar, ante la intervención de la diputada Santibáñez y el diputado Orsini, que nada más alejado de la realidad de caricaturizar o estigmatizar a alguien, ojo, es un planteamiento mío siempre respecto a las decisiones, es mi opinión personal, respecto de lo que es seguridad ciudadana y lo que es orden público. Yo creo que en seguridad ciudadana nosotros somos capaces de generar muchos más consensos que respecto a orden público, donde sí tenemos diferencias más profundas. Tiene la palabra el diputado Pardo. Gracias, presidente. Es para pedir si con acuerdo de la comisión se puede agregar mi voto a favor. Yo estaba en otra reunión y me sumé tardíamente para agregar mi voto a la idea de legislar. Gracias, ¿Hay diputado. unanimidad? Porque no altera el resultado. Solicitamos la unanimidad, Marisela. La unanimidad para que incorporar el voto favorable del diputado Luis Pardo a la sesión. Hay unanimidad, entonces se aprueba. Gracias. Gracias a usted, Luis. Diputada Parra. Andrea, usted tiene la palabra. Presidente, que me aclarara una duda nomás, porque usted señaló que el plazo de indicaciones, y no me quedó claro si es para la segunda semana de marzo o la segunda sesión de marzo. La segunda sesión ordinaria de marzo, sin perjuicio que, como usted bien sabe, las indicaciones se puede presentar hasta que se vote, pero para establecer un plazo para ir trabajando con el comparado. Eso, para efecto, para que quede claro, presidente, el plazo sería el 3 de marzo, que es la sesión ordinaria que tenemos nosotros, para efectos del comparado, y para adecuaciones podrían presentarse con posterioridad indicaciones. Había consideración de la fecha que usted plantea, secretario. Quiero recabar el acuerdo de la comisión, porque vamos a estar recién llegando, para que los equipos, que sea el 10 de marzo el plazo para indicación. Mejor, mucho mejor. Sí, muy bien. Se aprueba entonces el 10 de marzo. 10 de marzo, plazo de indicaciones, ya, perfecto. Sí. ¿Hay alguna otra palabra solicitada? ¿No? Agradecer a todos los que nos acompañaron en esta comisión, especialmente al profesor Aldunate, al profesor Núñez, a Tania Gajardo, a Mauricio Fernández, a Nicolás Cisternas, a los miembros de la comisión y al señor ministro, especialmente por su deferencia, ministro. No es habitual y esperamos que sea una constante que nos acompañe. Mónica Naranjo, la subsecretaria subrogante, ya nos había planteado y siempre nos ha acompañado. Así que lo vamos a ir a ver, ministro, porque como bien planteaba la diputada Orsini, en paralelo, la discusión de un código penal nuevo puede llevar años, pero nosotros necesitamos, al igual que esto, de asociación ilícita, irlo sacando en paralelo, así que lo vamos a ir a molestar y pedir la audiencia con los diputados. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.